Error, 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 error. La clase transcurrió como siempre. Algunos ponían atención, otros solo calentaban el asiento. Pero esta vez, fue la única ocasión en que yo no presté atención. Belmora no dejaba de reírse con ese tono burlón tan característico. No necesitaba mirarla para saber hacia dónde dirigía la mirada, Light Yagami. Evidentemente, algo en él la divertía. Yo, en cambio, no lo miré. Ni rápido, ni disimuladamente. No hubo contacto visual. Pero sabía que él sí me observaba a mí. Y, a diferencia de él, yo preferí no ser tan evidente. Me limité a guardar mis cosas con calma, como si todo fuera normal. Fue entonces que escuché un golpe seco, un libro había caído al suelo, justo a mi lado. Por reflejo, me agaché para recogerlo, y al hacerlo, choqué contra una cabeza. Un leve golpe, pero suficiente para reconocer de inmediato a la persona, Horikita Susune. Me miró como siempre, con esa expresión entre fastidio y desaprobación. Deberías fijarte antes de intentar ser amable. Yo iba a recoger mi propio libro, dijo mientras lo tomaba y lo guardaba. No me sorprendió su tono. Aunque, si soy sincero, esperaba un comentario más hiriente. Quizá hoy no tenía ganas. O tal vez, después del desmayo de ayer, no quería volver a verme caer frente a ella. Claro que no sabía que todo había sido una actuación. Solo intentaba ser amable, aunque no lo pidieras. Pero tienes razón, debí fijarme. Dije eso sin mayor intención, pero esa frase me hizo recordar algo. Un pensamiento que tuve el mismo día que obtuve la libreta. Por alguna razón absurda, sentí el impulso de matar a Horikita. La apodaban la reina del hielo y su frialdad podía irritar a cualquiera. Evalué la idea como un ejercicio mental. Una posibilidad. Y no sería tan complicado, con lo que sé ahora, podría haber manipulado la escena, simular un suicidio. Después de todo, nadie sabe mucho de ella. Es reservada, distante. No da los buenos días, no busca conversación. Un perfil perfecto para justificar una caída emocional silenciosa. Una cuerda, una habitación cerrada, el estrés de estar en la peor clase, y ya está. Una muerte más para el sistema. Si además tuviera conflictos familiares, como con su hermano o alguien más, el escenario se completaría. Pero ahora, ya no pienso en eso. No porque me importe. Sino porque, al entender más sobre la libreta y sus efectos, me doy cuenta de que hay límites que incluso yo no cruzo tan rápido. Quizá, después de todo, Horikita no es tan diferente a mí. Y eso es exactamente lo que más me incomoda. Había algo más, lo presentía. Conductas que no solía experimentar aparecían como ideas comunes. Cuando fui insultado por Karuizawa y Honorera, por ejemplo, lo primero que pensé fue en deshacerme de ellas. Un accidente. Una pelea por un supuesto triángulo amoroso. Algo que pudiera parecer casual, pero no lo era. Opciones absurdas, estúpidas, fugaces, y, sin embargo, estuvieron ahí, flotando en mi mente por unos segundos demasiado largos. No me digas que otra vez te vas a desmayar. Horikita aún estaba ahí. Su rostro, aunque siempre inexpresivo, dejaba ver un leve gesto de extrañeza, como si notara algo en mí. Ni siquiera me había dado cuenta de que todavía no se había ido. Éramos los únicos que quedaban en el aula. Creo que aún no me recupero de aquella vez, susurré, apenas audible. Lo dije con tono débil, como si el recuerdo del desmayo pesara más de lo que debía. Y, por absurda que pareciera la situación, ella se acercó. Me tomó del brazo con suavidad para ayudarme a caminar. Podía hacerlo solo, pero decidí fingir de nuevo. Mis pensamientos no me dejaban en paz. Si por tu mente no lo haces porque quieras ser mi amiga. Solo lo haces para no quedar como testigo si me muero, la interrumpí, con una voz fría y directa. Al menos lo tienes claro. Me esperaba otra respuesta. Un insulto, una negación, incluso una burla. Pero no, solo eso, y no sonó con desprecio. Era más bien una aceptación de ese rol neutral que ambos jugábamos. No tenía ganas de pelear hoy, y curiosamente, eso me agradaba. Por más extraño que parezca. Más tarde, me quedé en la enfermería durante una hora. Esa era la recomendación oficial para lo que supuestamente me pasaba. Aparentemente estrés, y tenía sentido, estar en una clase con 0 puntos podría afectarle a cualquiera. Si no fuera porque sé que todo fue una actuación, hasta yo lo creería. Más tarde, fui a la librería. Buscaba un libro sobre criminología. Mientras tanto, preparaba el celular para reproducir los canales de noticias y conectaba los audífonos, todo por comodidad. Belmora seguía conmigo.
Estaba absorta observando los estantes, como si nunca hubiera visto tantos libros juntos. No me atrevía aún a hacerle las preguntas que rondaban mi mente, no porque temiera las respuestas, sino porque sabía que me mentiría. Y lo haría tan bien, que sonaría a verdad. Entonces sentí pasos cerca de mí. Una chica pequeña intentaba alcanzar un libro del estante. Cuando volteé a verla, el libro cayó directamente sobre su cabeza. Fue una escena cómica, sobre todo por el puchero que hizo al darse cuenta de que yo lo había visto. No me burlé, aunque, sinceramente, sí me dieron ganas. Me acerqué, recogí el libro que aún estaba en el suelo y se lo entregué amablemente. Perdona, ¿no debiste haber visto eso? No te preocupes, de haberte visto antes te habría ayudado. Se sobó la cabeza con una mano mientras miraba el libro que yo tenía en las manos. Noté cómo su atención se centró en él. Curiosamente, el suyo era parecido, solo que se enfocaba en la psicología del criminal. Ese libro también lo estaba buscando, dijo mirando mi ejemplar con cierta necesidad en su expresión. No podía dárselo. La librería estaba algo llena ahora, y por el momento no quería regresar a mi habitación. Sabía que cierta persona podría intentar entrar, buscando algo que también él poseía. Solo necesito hacer una investigación. No tardaré mucho. Sí, o podríamos sentarnos juntos. Estoy con una amiga, ella es muy amable. Además, dijo que íbamos a analizar los canales de noticias, donde pasan los casos de criminales. Se pueden ver desde el celular. Esa última parte me hizo fruncir levemente el ceño. Mi plan se había roto. Si iban a analizar canales noticiosos juntas, probablemente notarían lo inusual, los criminales muriendo, uno tras otro. No sabrían por qué, claro. Pero si estaban observando con atención, notarían que algo no cuadraba. Y lo más lógico es que, como era costumbre, Light también estuviera asesinando criminales. Podrían ver coincidencias. Patrón. Para colmo, solo quedaba una mesa disponible. Ya había dicho que estaba haciendo una investigación. No podía simplemente poner los canales, tomar notas, y esperar que no notaran nada raro. No había contemplado que el mundo se volviera más estudioso justo hoy. Aunque, al mirar bien a la chica, recordé dónde la había visto. No era ella en sí. Era la persona con la que solía estar. Kusida me había hablado de ella. Era con quien haría ese pequeño análisis. Así que decidí cambiar el propósito. Si me unía, podría beneficiarme académicamente. Pensándolo bien, sí. Es mejor juntarnos y aprovechar el tiempo. Tal vez podamos compartir ideas y aprender algo. Aunque espero que no sea mucha molestia que sea de otra clase. La chica se animó de inmediato. Lo vi en ese brillo en sus ojos, que ahora era más intenso. No hay problema. Es bueno hablar con personas de otras clases. Aunque no seamos amigos directos, no detecto nada malo en ti, nada malo, eso era lo mejor, pasar desapercibido. Dar a las personas justo el reflejo que querían ver, nunca permitiéndoles mirar más allá de lo que estaban acostumbrados. Al sentarnos en la única mesa disponible, noté que se acercaba la chica que quería ver. Era evidente que venía hacia nosotras. En ese momento me di cuenta de que ni siquiera sabía el nombre de la chica que me había invitado. Ese era el primer paso en una conversación básica, y yo lo había saltado por completo. Pero ninguna de las dos parecía preocupada por eso. Ni ella ni yo intentamos explicar nada. No estaba tan preparado socialmente como para dar una excusa convincente. Algo como, me uní por invitación de ella habría bastado, pero no lo dije. Recuerdo haberte visto con Kikyo Kusida. Eres Kiyokata Ayanokoji, ¿verdad? Oh. Me conocía. A alguien irrelevante. Una chica linda, aparentemente importante, me reconocía. Quizá era verdad lo que decían de ella, tenía el don de identificar a las personas y hacerlas sentir cómodas. Sí. Tú deberías ser Honami Ichinose, por lo que escuché de Kusida. Exacto. Es un placer hablar contigo por primera vez. ¿Te interesó nuestro pequeño adelanto del examen que harán todas las clases? Directa. Contundente. No, realmente no. Solo lo hago porque me gusta estudiar cosas que pueden servirme en el futuro, pero ahora que lo mencionas, bueno, podría ser útil. No lo dije como si se tratara de información reveladora. Solo respondí con naturalidad. Aunque en realidad no estaba seguro de que dijera la verdad. No dudaba de Honami, sino de quien lo habría escuchado y de la intención detrás. En una escuela como esta, donde todos compiten por llegar a la clase A, uno aprende a dudar.
Sí, es bastante seguro, respondió Honami con convicción. Un alumno de tercer año confirmó que este examen se ha aplicado durante los últimos años. Es algo básico, solo evalúa el rendimiento académico general. Pero eso no significa que no haya riesgo de expulsión. Kushida debería saberlo. Pensé que lo habría comentado con su clase. Ahora que lo recuerdo, sí lo mencionó. Solo que no estaba prestando mucha atención, me estaba divirtiendo un poco con el móvil. Respondí eso más por cubrir el hueco, pero en realidad me interesaba analizar esa información con más detalle después. Porque algo no encajaba. Kushida no era el tipo de persona que omitía detalles importantes. No si eso podía beneficiarla. Por el momento, el tema se dejó a un lado. Iba a encender mi teléfono para ver el canal noticiario por mi cuenta y conectar mis audífonos. Asumía que solo se podían conectar unos a la vez, pero ahora descubrí que era posible conectar varios pares inalámbricos al mismo dispositivo. Una de esas pequeñas cosas que uno aprende por accidente. Me disponía a sentarme al lado de Honami, pero antes de que pudiera hacerlo, la otra chica, la que había estado en silencio desde hace un rato, se sentó entre los dos. Perdón, Ayano Koji. Recuerdo que no me he presentado. Soy Chihiro Shiranami. Era bueno saber su nombre, claro. Pero la forma en que lo hizo, fue reveladora. Chihiro se sentía incómoda. Eso era evidente. Noté cómo me observó cuando hablé con Onami con cierta naturalidad, como si la conociera desde antes. No había dulzura en su mirada. Había celos. Entonces lo entendí. Le gustaba Honami. Y ahora yo me había convertido en una amenaza, sin quererlo. Una más dentro del montón de conflictos emocionales adolescentes que llamaban triángulos amorosos. Cosa que, sinceramente, no me interesaba en lo absoluto. Es bueno saberlo, respondí con un tono monótono, aunque manteniendo cierta amabilidad. Ya habían pasado unos 20 minutos. Ideas iban, ideas venían. Revisaron todos los canales noticiosos, una y otra vez, evaluando con precisión a las posibles víctimas, que bien pude haber anotado en la libreta sin mayor complicación. Desde mi lugar, todo parecía seguir con normalidad. Excepto por una cosa. Belmora. No decía una sola palabra. No murmurara, no reía. Solo observaba, y eso, viniendo de ella, era más inquietante que cualquier comentario burlón. Sobre todo porque su atención ya no recaía en mí, sino en Ichinose, y en Shiranami. Sus ojos analizaban, calculaban. Algo estaba viendo en ellas que yo aún no podía entender. Tuve que volver a mirar la pantalla. Algo había cambiado. La transmisión que estábamos viendo se cortó de forma abrupta. Justo cuando una señora hablaba de un criminal reincidente, la señal fue interrumpida por el logo de la Interpol. Una imagen imponente, sombría, que llenó la pantalla. Y entonces, apareció un hombre sentado, mirando directamente a la cámara, con expresión firme. ¿Por qué apareció ese tipo tan repentinamente?, preguntó Shiranami, confundida. No lo sé, es extraño, más porque primero mostraron el logo de la Interpol. ¿Será acaso un anuncio mundial?, dijo Ichinose, con lógica y preocupación a partes iguales. Era lo que había previsto. La transmisión global, contra el caso que el mundo ya empezaba a llamar Kira. Y así comenzó. Desde hace un mes, se han estado reportando numerosas muertes de criminales, un asesino serial. El más atroz que se ha visto en la historia. Este fenómeno o persona, conocido como Kira, es el responsable. Lo que haces es maligno. No descansaré hasta encontrar a la persona detrás de esto. Es un acto monstruoso. A mi lado, escuché las reacciones de Ichinose y Shiranami. Hay un asesino serial. Desde hace un mes que asesina. Pero eso, en realidad, ya no tenía relevancia. Lo importante no era lo que decían, era quién lo decía. Lindell Taylor, ese nombre, no tenía sentido desde una perspectiva institucional. La Interpol representa la cooperación entre 195 naciones. Lo lógico sería usar su imagen, su credibilidad. Pero aquí, el foco no estaba en la organización. Estaba en él. En su rostro, en su nombre. Un nombre claro, centrado. Una cara expuesta, sin temor. Demasiado bien armado. Era una trampa. Ya sabían cómo funcionaba esto. Ya sabían que Kira necesitaba un nombre y un rostro. La escena estaba estructurada con precisión para provocar una reacción. Y como si ese montaje no fuera suficiente, llegó el detonante. ¿Qué está pasando?, gritó Shiranami, con horror genuino. Volteé la mirada hacia la pantalla. Lindell Taylor comenzaba a convulsionar, se retorcía, y en segundos, su cuerpo se desplomó.
Ataque al corazón. 2 personas se acercaron para sostenerlo, pero ya era inútil. La transmisión no se detuvo. Solo mostraron lo inevitable. Y entonces, lo mejor apenas va a comenzar, dijo Belmora, con una voz que me heló la sangre. Su risa fue peor. Una risa aguda, prolongada, tan macabra que parecía atravesar mi mente como una aguja. Lo peor es que tenía razón. La pantalla cambió y apareció una sola letra. L. No pensé que obtendría justo el resultado que esperaba. Kira, puedes matar sin estar presente físicamente. Y por lo visto, no sabías que Linda L. Taylor era un prisionero. Un condenado a muerte cuya ejecución estaba programada para hoy. Eso demuestra que no tienes acceso a información reservada. Solo matas a aquellos que aparecen en los noticieros. Mi mente trabajaba a 1000 revoluciones. Todo encajaba. El nombre, el rostro, la provocación. Todo había sido diseñado como una prueba. ¿Puedes matarme como hiciste con Linda L. Taylor, Kira? ¿Por qué no puedes hacerlo? ¿Te falta algo? Era una burla disfrazada de desafío. Él sabía. Ya lo había deducido, Kira necesitaba nombre y rostro. Pero eso no era todo, veo que tienes ciertas limitaciones. Me has dado otra respuesta. Así que ahora yo te daré un dato que te parecerá interesante. Generalmente, los canales televisivos de Japón se transmiten a nivel mundial, pero esta señal no lo fue. Solo fue emitida localmente. En Tokio. Para ser más específicos. La zona de Shinjuku. Ese fue el golpe final. El primer asesinato registrado había sido en Shinjuku, y si partimos de ahí, la deducción lógica no era solo esa. Lo que realmente dolía era la próxima pieza del rompecabezas. Takada Nobara. Una zona escolar. Una zona donde se había producido una ola de interés, de análisis, una zona donde estudiaban 2 alumnos. 2 estudiantes con libretas capaces de matar. Él no necesitaba pruebas físicas todavía. Pero la dirección de su mirada, ya estaba clara. Para él, los Kiras, eran estudiantes. Como si fuera su último acto, la transmisión simplemente se cortó. Sin dramatismo, sin despedidas. Solo un final abrupto. Esperaba más provocaciones, algo más incisivo que sirviera de carnada para que ese idiota cuyo nombre empieza con L también terminara en It Yagami, mordiera el anzuelo. Pero claro, no había rostro, ni nombre, no había nada que pudiera usar. Volteé lentamente hacia Ichinose y Shiranami. Sus rostros hablaban por sí solos. Pálidas, paralizadas, heladas por lo que acababan de presenciar. Habían visto a un hombre morir en vivo. No por un disparo o por un ataque directo. Sino por un plan. Una trampa perfectamente estructurada para demostrarle al mundo que algo anormal estaba ocurriendo. Un asesino tiene poderes, mata a personas con el nombre y el rostro. Eso es posible. Dijo Ichinose, sin apartar la vista de la pantalla ya en negro. Vaya. Alguien ya había deducido al menos un 10% de lo que debía saber. Solo con esa transmisión. Una deducción clara, limpia. Sin vacilaciones. Si Light hubiera estado en esta situación, ¿la habría matado? Es lo que se ve, algo muy paranormal, fue lo único que dije. Quería usar la de Adnot en ese momento. Quería matar. No por odio, sino por precaución. Pero me contuve. Solo no estoy muy asustada porque, bueno, solo mata criminales. Pero, aparentemente también matará a quien se cruce en su camino, agregó Ichinose, esta vez mirando al vacío, como conectando piezas que no quería admitir en voz alta. Sus palabras eran precisas. Estaba describiendo perfectamente a Light Yagami. Era solo intuición. O tal vez ella era L. No dije nada más. Me limité a observar, respirar, sentir la tensión del ambiente comprimirse en mis pulmones. Shiranami no dijo nada. Pero su cuerpo temblaba levemente. Estaba asustada. Lo que acababa de ver, la rompía. Y yo ya sabía lo que nadie estaba dispuesto a decir. Aunque no estuviera confirmado, aunque no hubiera una sola palabra que lo dejara claro, ya podía deducir que 2 estudiantes eran sospechosos. Al día siguiente, Light Yagami. Oye, Light, ¿por qué no me dijiste que las manzanas estaban tan deliciosas? Dijo Ryug mientras masticaba con entusiasmo. Mi mente estaba en blanco. Ya tenía un problema, uno que había nacido de un impulso y que creció con cada segundo. Maté al supuesto Linda L. Taylor, sin dudarlo, solo para caer directo en la trampa del verdadero L. Ahora sabía que necesitaba un rostro y un nombre. Que él sabía que yo estaba en Shinjuku. Todo iba mal. Muy mal. Y como si fuera poco, sentía un dolor punzante en la cabeza.
No era un dolor de estrés. No era físico. Era extraño. ¿Vas a seguir ignorándome o vas a responder mi pregunta, Light? Insistió Ryuk, con el mismo tono burlón de siempre. No respondí. Guardé la libreta, pero no como normalmente lo hacía. Esta vez fue rápido, torpe. Como si quisiera deshacerme de ella. Como si me quemara entre los dedos. El dolor, oye, Light, ya no escuché nada más. Mi cerebro, de algún modo, se desconectó. Todos mis sentidos se apagaron al mismo tiempo. Lo último que vi fue el suelo acercándose a toda velocidad. Lo último que sentí fue el golpe seco de mi cuerpo. Y lo último que escuché fue su voz, la de Ryuk. Al día siguiente, mis sentidos estaban regresando lentamente. La luz molestaba, pero ya no dolía. El dolor había desaparecido. O al menos eso creía. Buenos días, dormilón. Dormiste de 5 de la tarde a 5 de la mañana. Al menos descansaste demasiado. El problema sería, que no mataste a nadie, comentó Ryuk, lanzando otra de sus visitas. No le respondí. Todavía me sentía extraño. Casi fuera de mí. No tenía fuerzas para hablar. Solo podía observar. Vi cómo Ryuk devoraba otra manzana de la canasta sobre la mesa. Ayer había comenzado con eso. Y por lo visto, le había encantado. De las 32 manzanas, ya llevaba 10. Las pelaba con los dientes, como si fueran caramelos. Por cierto, tus problemas han aumentado, continuó, con tono casual. Ahora ese tal L ya sabe dónde estás. No quién eres, claro, pero probablemente dé contigo en los próximos meses, tal vez semanas. Qué increíble será eso. Mi conciencia todavía no me permitía reaccionar. Pero en el fondo, no estaba en negación. Solo procesaba. Él ya estaba un paso adelante. Y yo, por primera vez, no tenía el control. Me alisté para ir a clases en silencio. Ryuk tampoco decía nada ahora. Ni una sola pregunta como ayer. Solo se quedó ahí. Observándome. Más tarde, llegué al salón a las 6:20 am. Era temprano, como siempre. Las clases comenzaban a las 7. Ryuk venía comiéndose otra manzana. Por suerte, la terminó antes de que entráramos al aula. Ya había 4 personas allí. Hirata Yousuke, Kikyo Kushida, Sakura Airi y Horikita Suzune. Sakura y Horikita estaban sentadas en sus lugares, alejadas de los demás, cada una en su propio mundo. Los otros dos, Hirata y Kushida, se acercaron a mí con una sonrisa. Ya podía anticipar el tono de sus voces. Amables, cordiales y cálidos. Hola, Yagami-san. ¿Cómo estás? Preguntó Hirata con su amabilidad habitual. Ahora sí tienes la capacidad de hablar. Comentó Ryuk con tono burlón, justo detrás de Hirata y Kushida. Con un leve dolor de cabeza, pero en general bien. Respondí, intentando sonar convincente. Kushida frunció levemente el ceño, su expresión reflejaba preocupación genuina. Eso no se oye bien. Deberías haberte tomado el día si tenías molestias, incluso si eran mínimas, dijo con suavidad. La verdad, no creo que hubiera sido posible. La clase ya tiene muchas faltas. Evitarlas es mejor. Además, ya faltan solo 2 días para el examen general. No es molestia, de verdad. Mi tono transmitía seguridad, y daba a entender que podía continuar con normalidad. Aunque el malestar ya había desaparecido, seguía sintiendo algo extraño en mi interior, como si mi mente estuviera anestesiada, entumecida. Tenía la capacidad de hablar, sí, pero no de pensar con claridad. Como si algo se hubiera apagado dentro de mí. Sentí, de repente, el contacto leve de la mano de Hirata sobre mi brazo. Por cierto, Yagami-san. Quería preguntarte si podrías ayudarnos a ser uno de los líderes de un grupo de estudio. ¿Un grupo de estudio? Repetí, aunque ya intuía de qué hablaba. Bueno, verás, Kushida y yo nos hemos encargado de organizar a varios alumnos para que no tengan dificultades con el examen. Formamos pequeños grupos de estudio. Solo que, bueno, ya lo había notado. Durante los últimos 4 días, vi cómo ambos reunían a varios compañeros en grupos reducidos. Conté a 19 personas en total, solo faltaban 6. Entre esos 6, me incluía yo. Pero no necesitaba ningún grupo de estudio. No me hacía falta. Faltan 6 personas, lo sé. Pero de esos 6, 3 tienen las mejores calificaciones de la clase. Kiyokata Ayanokoji, Horikita Suzune, y yo. Los otros son Satsuki Onodera, Sudouken y Haruki Yamauchi. Hirata pareció sorprendido por un instante. Luego asintió. Sí. Ellos 3 son la prioridad.
Ayano Koji, Horikita y tú seguramente no tendrán ningún problema. Me preocupan más Onodera, Ken y Yamauchi. Traté de convencer a los tres. Agregó Kushida, pero ninguno quiso estudiar. Muy apenas logré convencer a Ike. No necesitaba decir que probablemente aceptó porque Kushida le atraía. Ella seguramente lo sabía y lo usó a su favor. No estaba mal. Al menos uno de los peores alumnos se había unido. Y por eso te preguntamos si podrías hacerte cargo de ese grupo. Primero hablamos con Horikita, pero se negó. Dijo que no le interesaba. Y Ayano Koji, bueno, no pudimos encontrarlo ayer. Tu vecino, intervino Ryut, con su tono casual e inquietante. En todo el rato que estuviste desmayado, nunca regresó a su habitación. Ni si... Esa frase se quedó flotando en el aire, enterrándose en mi mente. ¿No llegó a dormir? No podía pensar con claridad. Nada relacionado a la Death Note. ¿Acaso será posible? Light, el susurro de Kushida me trajo de vuelta a la realidad. Había estado perdido en pensamientos confusos, pero su voz me ancló. Sí, yo me haré cargo. Puedo convencer a Onodera, soy su amigo, aunque no he interactuado mucho con Yamauchi o Sudou. Puedo ayudar con Sudou. Podría intentarlo de nuevo. Cuando lo hizo Hirata, le habló de mala manera. Cuando fui yo, solo me dijo amablemente no. Podría intentarlo también con Yamauchi, dijo Kushida con entusiasmo contenido. Sí, sería bueno que aceptara. Hirata sonrió ante mi respuesta. Ese tipo de sonrisa sincera, que no tenía ningún interés oculto. Era alguien que realmente se preocupaba por la clase. Lo había notado desde el primer día, cuando se presentó con confianza y ayudó a otros a hacer lo mismo. Recuerdo cómo se acercó a estudiantes como Mei Yuan, Nene Mori o Haruka Haseme para integrarlos en los grupos de estudio. Era agradable. La verdad, gracias, Yagami. Yo mismo lo haría, pero tengo prácticas en el equipo de fútbol. Y se me haría muy difícil tener que organizar otro grupo de estudio desde cero, dijo con su amabilidad característica. Me levanté de mi asiento y le devolví el gesto, poniendo mi mano en su hombro. Tranquilo. Kushida-san y yo nos encargaremos. Hirata asintió y se retiró justo cuando Karuizawa apareció. Lo primero que hizo fue abrazarlo y llevárselo consigo, como si marcara territorio sin siquiera decir una palabra. Ya lo había notado antes. Aparentemente eran pareja. Mi atención volvió a Kushida. Su rostro tenía una expresión de alegría suave, esa clase de sonrisa que transmite calidez sin esfuerzo. Oye, Yagami-san, no es por molestar, pero ¿podrías pasarme tu contacto? Tal vez puedas preparar el lugar en la librería, y yo convenzo a Ike y Sudou. Está bien. En cuestión de segundos, ya tenía su número. Kushida añadida a mi lista de contactos. Recordé los otros que tenía, la mayoría los había conseguido al final de clases, algunos por cortesía, otros por simple formalidad. Satsuki Shinohara. Satou Maya. Kei Karuizawa. Hirata Yousuke. Chaiki Matsushita. Kikyo Kushida. Kiyokata Aya. Ayano Koji, ¿acaso no recuerdas cuando obtuviste su contacto? Comentó Ryu con ese tono neutro, mientras observaba el asiento vacío de Ayano Koji. Justo entonces, la voz de Kushida rompió el silencio entre nosotros. Había un matiz diferente, su voz temblaba apenas un poco. ¿Algún día crees que Horikita-san cambie? ¿Que tenga amigos? La miré. No supe qué responder de inmediato. Su voz tenía un eco extraño, una mezcla de esperanza y decepción. No lo sé. Nunca he interactuado realmente con ella. Siempre ha sido una chica solitaria. Continuó Kushida, mirando hacia el asiento de Horikita. Mi meta es hacerme amiga de todos, y que ella no quiera, me duele. Si tan solo se abriera a los demás, su mirada era genuina. Tal vez demasiado para mi gusto. Pero yo sabía que Kushida no era solo una chica amable. Como todos aquí, tenía sus capas, y su manera de actuar era parte de eso. Lo que no podía saber aún era si esas emociones venían del corazón, o de algún lugar mucho más oscuro. Deberías mejorar los vínculos con los demás. En vez de enfocarte solo en una persona. Cuando dije eso, Kushida me miró algo confundida, aunque no le di tiempo de responder. Hay alumnos que necesitan más un amigo. Por ejemplo, Sakura Airi. Mencioné, dirigiendo mi mirada hacia ella, sentada en su lugar, sola, como siempre. No la he visto interactuar con nadie. Es tímida, le vendría bien tener una amiga.
Hay personas que pueden lidiar con la soledad, pero otras ni siquiera son capaces de expresar el dolor de estar solas. Kushida asintió levemente, como si por fin se detuviera a reflexionar. Tal vez por un segundo dejó de pensar en su obsesión por Horikita y empezó a mirar alrededor. Tienes razón, no he estado viendo eso. Debería ser más consciente. Tal vez enfocarme en quienes realmente puedo ayudar primero. Y después, acercarme a Horikita-san. Sus palabras sonaban correctas. Lógicas. Incluso bien intencionadas. Pero no me convencían. Sabía que no haría lo que dije. Quizá hablaría con Sakura un momento, pero pronto volvería a su naturaleza superficial. Su obsesión con Horikita rondaba lo enfermizo. Kushida no considera a nadie su amigo. Sus lazos son funcionales, transitorios, un espejo que proyecta lo que los demás quieren ver. Las amigas de Shinohara han dicho que los chicos se acercan a ella a contarle sus secretos, secretos que Kushida confisca como si fueran trofeos. ¿Pero qué secreto ha compartido ella? Sus ojos me evaluaban. No lo hacían para entenderme, sino para acercarse, estar ahí, en el rincón exacto donde todos pudieran verla. Pero sabía que si algún día todos desaparecieran, ella también lo haría. Porque en el fondo, Kushida Kikyo nunca está realmente ahí para nadie. Bueno, intentaré dormir un poco. Todavía me duele la cabeza, entonces, yo me encargaré de Shinohara y prepararé el lugar. Está bien. Descansa bien, Yagami-san, dijo con una sonrisa alegre. No respondí. Solo recosté el rostro sobre la mesa. ¿Estás entendiendo ahora, Light? Después de clases, me había dormido toda la jornada. No escuché el ruido de Yamauchi, ni las instrucciones de Chabashira-sensei, ni los susurros suaves de Kushida. Nada. Y eso era preocupante. No debería tener sueño. Dormí 12 horas la noche anterior, más otras 6 por la tarde. 18 horas. Casi un día completo. Busqué a Arduk. Seguía allí, a mi lado, silencioso. Ya ni siquiera reía ni decía tonterías. Solo observaba. Algo que me ponía más nervioso que cualquier risa suya. Me incorporé con lentitud y tomé mis cosas. Seguían en su lugar. El aula ya estaba vacía, salvo por 2 personas. Kiyokata Ayanokoji y Kikyo Kushida. Conversaban cerca de mí. Apenas los noté, Kushida se acercó en cuanto me vio. ¿Se fue el dolor de cabeza? Sí. Al parecer escuchar la voz de Chabashira-sensei es como un masaje psicológico. Respondí con una ligera sonrisa. Kushida soltó una risita suave. Cálida, casi tierna. Pero mi atención ya no estaba en ella, sino en Ayanokoji. Seguía detrás, con ese rostro inexpresivo, observando como si ya supiera todo de mí. Entonces, tras un gesto de Kushida, se acercó lentamente. Yagami-san. Dijo ella. Le comenté a Ayanokoji sobre el grupo de estudio. Dice que puede ayudarnos. Sería mejor de esa manera. Tú te encargas de Shinohara, él de Sudou, y yo de Ike. Fijé mi mirada en Ayanokoji. No aparté los ojos de él ni un segundo. Pensé que no diría nada, como siempre, pero habló. Me costará un poco con Sudou, pero tú decides, Yagami. Era como si me cediera el control. Como si me diera la última palabra. Aunque, al observar la actitud de Kushida, entendí que en realidad esperaba que yo lo hiciera. Que yo diera el paso y lo validara. Tal vez quería unirnos, aunque no entendía con qué propósito. Para ella era lo mismo. Mientras funcione, está bien. Por mí no hay problema. Así podríamos capacitar de mejor manera a los 3. Kushida pareció animarse más. Recolectó sus cosas con rapidez y salió del salón. Lo último que escuché fue que iría por Ike y Sudou. No dejes que se vaya, Light. La voz de Ryuk sonó justo detrás de mí. Y esta vez, no sonó como una sugerencia. ¿Harás algo? Pregunté, al ver que Ayanokoji no decía ni una sola palabra. Su mirada seguía siendo vacía, pero en ella había algo más. Decía más de lo que aparentaba, incluso sin pronunciar una sola palabra. Si queremos aprovechar al máximo el tiempo, deberíamos ir por Shinohara, dijo finalmente. Mientras Kushida intenta convencer a Ike y Sudou, yo puedo apartar un espacio en la biblioteca. Claro, es lo mejor. Lo ideal era que uno apartara el lugar en la librería, y el otro convenciera a Shinohara. En este caso, él se encargaría del espacio. Shinohara aceptaría si yo se lo pedía con un mínimo de amabilidad. Ya caminábamos juntos por el pasillo cuando saqué mi celular para enviarle un mensaje. Conversación con Satsuki Shinohara Light Yagami, Shinohara, perdón la molestia. ¿Estás con tus amigas?
Satsuki Shinohara, oh, hola Light, sí, me encuentro con ellas. ¿Qué ocurre? Light Yagami, bueno, quería saber si puedes unirte a un grupo de estudio. Lo haremos Kushida, Ayano Koji y yo. Ayudaremos a Kanjirike y Sudouken. Kushida y Ayano Koji se encargarán de ellos. Y yo te ayudaría personalmente. Satsuki Shinohara, suena bien, pasar tiempo contigo, pero la verdad, no me gustan los estudios esta mujer. Quieres pasar tiempo conmigo, pero no puedes mantener la vista en un libro por más de 10 minutos. Light Yagami, si vas, prometo pasar tiempo contigo. Una cita. Claramente, eso era lo que quería leer. Dar algo para recibir algo a cambio. Una simple transacción emocional. Light Yagami, después del examen podemos hacerlo. Satsuki Shinohara, ¿en serio? Está bien, iré, ¿a qué hora es? Light Yagami, probablemente en 1 hora y media. Te avisaré. Al menos esa parte ya estaba cubierta, tenemos algunos minutos para hablar, Ayano Koji. Dije mientras él se... Si dijera una palabra que no es de tu agrado, ¿pondrías mi nombre en la Death Note? Sus palabras me hicieron sonreír, aunque solo por un instante. Yuk seguía a mi lado, observando con esa mirada burlona de siempre, pero noté que no me miraba a mí, ni tampoco a Ayano Koji. Estaba viendo más allá. Tal vez, al Shinigami de Ayano Koji. Tal vez deberíamos dejar eso de lado por ahora. Respondí, con voz tranquila. Deberíamos preguntar a nuestros Shinigamis cuántas cosas nos están ocultando. O mejor aún, hasta qué punto pueden influir en nuestras decisiones. ¿Qué tanto control mental ejercen? Ayano Koji levantó una ceja. Una reacción mínima, pero suficiente para entender que lo había pensado también. Ya lo había notado. Ese comportamiento extraño, esa sensación de que algo empuja desde dentro, como si el libre albedrío ya no fuera totalmente nuestro. La Death Note no es solo un arma.